con el eslogan de "No hay excusas a la calle", hemos convocado 73 manifestaciones a lo largo de toda España en este 1 de mayo. Se van a celebrar en todas las capitales de provincia y en algunas otras ciudades importantes de nuestro país. Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas, más protección social. Serían los objetivos básicos para una situación del país caracterizada fundamentalmente por 3 elementos, que son desempleo masivo, pobreza y desigualdad. Y a todo ello, aunque ya viene de lejos, con un largo recorrido, aflora con toda su crudeza el tufo a corrupción que impregna la vida política, social y económica de nuestro país. Son motivos más que suficientes para llamar a la ciudadanía, empezando por los trabajadores y las trabajadoras de este país, por las personas en situación de desempleo, a acudir a las manifestaciones convocadas por los sindicatos el 1 de mayo. Ahora estamos en pleno debate en el Parlamento, en el mes de abril, de los presupuestos generales del Estado para el año 2017. Había prisa por configurar un Gobierno, era el mes de octubre y estamos a abril y todavía no tenemos presupuestos generales del Estado. Tenemos un borrador de presupuestos que yo caracterizaría como los presupuestos de la resignación, la de un Gobierno que se resigna a mantener una altísima tasa de desempleo sin adoptar medidas como se corresponderían con una situación en la que crece la economía, 2 años ya de crecimiento por encima del 3%, que no se traslada a la ciudadanía ni en forma de empleo, mucho menos en forma de calidad del empleo o de recuperación de los elementos deteriorados por la gestión de la crisis de nuestro modelo social. Resignación a que España no salga de una tasa de paro de 2 dígitos en esta legislatura. Era lo menos que se podía pedir de la política económica de un país que crece y, además, nuestros gobernantes se dedican a viajar por el mundo contando las excelencias del momento económico español gracias a sus reformas, pero que tiene la tasa de paro la segunda más elevada de Europa y, en cifras absolutas, el número de personas en desempleo involuntario más alto de la Unión Europea. Resignación, ausencia de medidas para corregir esta situación. Un empleo que, además, a pasos acelerados, como consecuencia de los efectos de las reformas laborales, sobre todo la del año 2012, crece en desigualdad, en precariedad. Son cada vez más el volumen de trabajadores y trabajadoras que tienen un empleo en nuestro país que no les da para salir de la pobreza. Esta es una realidad hoy bien patente del mercado laboral español. Paro y pobreza laboral. Necesitamos de manera urgente, y esta es la demanda que los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT estamos planteando en las mesas de diálogo social, la adopción de un auténtico plan de choque que apueste por la creación de empleo, pero de empleo de calidad. Esto tiene que ir asociado a la reforma de las normas laborales, la derogación de las reformas de 2010 y 2012 y la adopción de nuevos equilibrios en el Estatuto de los Trabajadores a partir de la recomposición de las formas de contratación, priorizando las estables, de la recuperación del papel de la negociación colectiva en un momento en el que cerca de 7 millones de personas, trabajadores y trabajadoras, esperan la firma de sus convenios colectivos.
pobreza social y pobreza laboral, como decía, y brechas de desigualdad. Crece de forma importante la desigualdad en la sociedad española, el reparto de la riqueza es cada vez más injusto. Este país ha recuperado, en términos de Producto Interior Bruto, la riqueza que tenía en el año 2007, pero esta se ha distribuido peor. Por poner un ejemplo, las empresas globalmente entendidas han recuperado la tasa de beneficios hasta situarse en los niveles previos a la crisis, pero los salarios de los trabajadores y trabajadoras, y no digamos aquellos y aquellas que no tienen empleo, se han devaluado hasta extremos intolerables que es necesario recuperar. Desigualdad social y desigualdad entre mujeres y hombres. Necesitamos que el Parlamento deje de jugar al filibusterismo, que aprueben el contenido de la iniciativa legislativa popular para crear esa última red contra la pobreza en España. Hay programas parciales, ahora estamos a las puertas, esperemos que sí, de la prórroga del PAE, pero son insuficientes, además de que han mostrado limitaciones por las formas en que han operado. PAE, Prepara, RAE, no atienden al conjunto de necesidades de la población de nuestro país, en un contexto en el que se ha deteriorado la protección por desempleo, que ya no responde a las necesidades de las personas desempleadas, fundamentalmente parados y paradas de larga duración en España. Como decía, los presupuestos generales del Estado son el borrador presentado por el Gobierno, los presupuestos de la resignación, pero es que además están construidos para lograr el objetivo del déficit público sobre el incremento de la pobreza de colectivos importantes, cada vez más importantes en España. El déficit se va a enjugar a base de reducir la calidad de las pensiones, incremento del 0,25 frente a una inflación que ya se muestra en el terreno positivo y que va a determinar una pérdida apreciable de capacidad adquisitiva de las pensiones, de los salarios y los empleos de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, de la calidad de la educación, de la sanidad, de la atención a las personas dependientes, de los servicios públicos y sociales. Esto hacía más que justificado la demanda que habíamos presentado los sindicatos y que alguna formación política canalizó al Congreso de comparecencia ante la Comisión de Presupuestos. No es entendible que el Partido Popular y Ciudadanos nieguen la posibilidad a las organizaciones de los trabajadores, a los sindicatos, a personarnos ante esa comisión y expresar nuestras opiniones. No obstante, lo haremos y les haremos llegar al Congreso y a los diferentes partidos las propuestas de los sindicatos para unos presupuestos que deberían venir precedidos de una reforma fiscal para configurar unos presupuestos expansivos que se compadezcan con las necesidades de crecimiento de la economía española, de creación de empleo y de sostenibilidad de nuestro modelo social, que tiene que empezar a recuperarse de los efectos de las políticas de ajuste aplicadas a lo largo de estos últimos años. Porque España ha dejado atrás la recesión, pero la ciudadanía no ha salido de los efectos de la crisis. Y, por último, España necesita de manera urgente encarar un proceso de regeneración de su democracia. Creo que hoy ya no es suficiente con las palabras, con los gestos. Es imprescindible abordar un proceso de reforma constitucional que en su seno introduzca esos elementos de regeneración democrática, además de permitirnos superar la crisis político-territorial que todavía vive, sufre, padece este país y su ciudadanía. Por tanto, hay esperanza, hay posibilidades
de futuro, pero a partir de un cambio sustancial en la conducción de los asuntos económicos, políticos y sociales, y a partir de que los partidos asuman esa necesidad urgente de regenerar la democracia española.